En primer lugar, los consumidores deben ser conscientes de que la tarjeta no es dinero que les pertenece. Es decir, no es dinero, no son billetes que están colocados en su billetera, es deuda potencial. Quiere decir que va a tener un costo más allá de lo que uno consuma, van a haber cargos adicionales. 3 tipos de cargos básicamente: la tasa de interés, las comisiones y los gastos. Sobre el primer punto, es muy importante que los consumidores sean conscientes que hay una gran dispersión de tasas. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos precios relativos en función a cada una de las entidades. Para dar un dato, actualmente en moneda nacional, que es el 96-97% de todo lo que consume con tarjetas de crédito del Perú es en moneda nacional, o sea, esta tasa es muy relevante, fluctúa entre la tasa más baja, que tengo acá registrado datos de la superintendencia, desde un 22.63 hasta ¿cuánto crees? No tengo la idea, tengo 10 veces eso casi, 213.63. O sea, las tasas por la tarjeta de crédito fluctúan de 22 hasta 200%. Así es. ¡Una locura! Quiere decir que si yo soy un consumidor que va a obtener una tarjeta o que ya la tengo que conocer cuál es la tasa que me cobran por consumir con esa tarjeta, que es un primer componente del costo, muy importante. Uno de los 3 componentes que uno de los 3 que he mencionado, pero vamos a la dispersión, o sea, estamos en un rango que va de 22 a 213. Quiere decir que si yo estoy informado adecuadamente, yo puedo escoger una tarjeta de crédito más cercana a la tasa más baja, de 22, o si no estoy informado bien, me puedo ir con una tarjeta pues que fácilmente puede llegar a 50 o 70 o 213%. O sea, qué importante es tener el dato. 10 veces más me puede costar no saber adecuadamente con quién. No informarte sobre la tasa de interés por la utilización de la tarjeta. Increíble. Y adicionalmente existen los conceptos de comisiones y gastos. A ver, por ejemplo, Gladys nos habló hace un momento de la membresía. Así es. Las comisiones tienen un origen en un servicio. Quiere decir que yo pago adicionalmente a la tasa de interés una comisión cuando recibo un servicio. Típicamente, por ejemplo, la comisión por emisiones de estados de cuenta que se tienen que procesar todos los meses, se tienen que imprimir en un papel y eso tiene un costo y se paga una comisión. Una comisión que no se paga todos los meses, sino una sola vez al año, es la comisión por membresía. Eso básicamente es un costo que se transfiere al operador de la tarjeta. Quiere decir, por ejemplo, Gladys mencionó Visa. Ese es un operador internacional. Los más grandes obviamente son conocidos: Mastercard, Visa y otros más. Sin embargo, la tendencia en el mercado es a que esa comisión por membresía desaparezca. ¿Qué es lo que viene sucediendo? Que cuando el consumidor negocia con la entidad financiera por ese cobro, en muchos casos, en un gran volumen de casos, se deja de cobrar. Entonces, ¿cuál es el consejo, señores? Cuando venga ese cobro, ojo, que se les tiene que informar en todos los estados de cuenta, porque en los estados de cuenta por ley es obligatorio que a uno le digan en qué fecha se va a hacer el cargo de la membresía. Correcto. Lo que sucedió con Gladys es que como en el último año no había hecho consumos, no recibió estados de cuenta, entonces tampoco recibió el aviso de cuándo se le iba a cargar el cobro de la membresía. Sin embargo, Gladys ha hecho muy bien. Ha dicho, miren, como yo no uso la tarjeta y me quieren cobrar una comisión por membresía, la cancelo. No voy a ser tan tonta de pagarles a ustedes por algo que no utilizo. Estoy seguro que la entidad ha tratado de decirles, retenerla. Claro, le exoneramos del pago. Y los gastos que son transferencias que hacen los bancos sobre servicios que demandan de terceros y que el mismo banco contrata. Es decir, nos transfieren eso. Por ejemplo, el envío de los sobres a las casas. Ese servicio no lo da directamente el banco. Contrata a una empresa de courier que es la que hace la entrega. Según la norma, lo que debería cobrarse es exactamente lo que le cobran al banco. O sea, los costos que implica esta transferencia. Puede ser que haya un costo administrativo por contratar al courier. Sin embargo, ahí yo soy de la opinión que los cobros que se realizan por este gasto no cumplen con ese requisito en muchos casos. Quiere decir que el cobro que se hace no es lo que le cuesta a la entidad exactamente, sino que incluso, en mi opinión, es varias veces más. Entonces es otro factor de los 3 que mencioné a considerar en los costos. Indudablemente el más importante es la tasa de interés, por la dispersión que muestra. Así es. ¿No es cierto? Una dispersión de 20 a 200%. O sea, ahí hay una dispersión enorme. En los otros tipos de cobros, comisiones o gastos, la dispersión es menor. Por ejemplo, en lo que es el envío de sobres a casa, fluctúa entre 5 soles hasta 15 o 12 soles. Hay una dispersión importante, pero
aún así sigue Imagínate siendo menor. ese costo, envío a la casa de correspondencia, fluctúa entre 15 a 20 soles. De 6 a 12 soles. De 6 a 12 soles. Es una cosa exagerada, ¿no? ¿Cierto? Reconocer que no es dinero mío, sino de otro. Por lo tanto, su uso, como tú bien señalas, tiene que estar sujeto a ciertas pautas. En primer lugar, hay que planificar. Es decir, no dejarse vencer por la compra impulsiva que tú señalas, de pagar todo con la tarjeta de crédito, una hamburguesa, una gaseosa, una entrada al cine. Si se tiene efectivo propio, es preferible usar ese efectivo y no generar deuda a través una deudita menos, una deudita menos. Así es, a través de la tarjeta de crédito. Es también cierto que esas deudas pequeñas generan un costo mayor. Me explico. Si yo consumo 100 soles en el mes, la comisión por emisión de estado de cuenta puede ser 10 soles. 10 soles sobre 100 que yo he consumido en un mes es el 10%, claro, solamente en la comisión. Cuando yo consumo un monto mayor, por ejemplo, planifico que voy a comprar una refrigeradora de, no sé, 1.500 soles, esos 10 soles de comisión que yo pago sobre el monto de 1.500 planificado resulta siendo menor. Otro consejo es: no pague nunca el mínimo, salvo casos de emergencia. Claro. Esa es una consideración muy especial a la que yo le doy mucha relevancia. Que reiteras todo el tiempo que hablas, ¿no? Siempre te escucho en todas tus conferencias que estás machacando ese tema del pago mínimo. El pago mínimo puede generar un gran dolor de cabeza a los consumidores. Me explico. El pago mínimo, ¿por qué existe en principio? Porque hay gente que dice, hay que eliminar. ¿Qué es el pago mínimo, para empezar? El pago mínimo cubre normalmente, actualmente en el mercado, entre un 48avo y un 36avo de la deuda, más la comisión correspondiente al mes, más los intereses generados en el mes. Quiere decir que solamente estoy pagando una fracción muy pequeñita del capital. Imaginemos que la deuda es de 48 soles. Ese mes el pago mínimo va a ser 1 sol, o sea 48avo de 48, 1 sol, más los intereses del mes, más las comisiones del mes. Es decir, no estoy amortizando casi nada de capital. Y el siguiente mes ya sobre 47 soles voy a pagar un 48avo, que ya no es 1 sol, sino 0.98 soles. Ajá. Quiere decir que va quedando una colita más. O sea, ya no son 48 meses, ya son un poquito más. Si esa operación la repito, termino pagando no en 48 meses, sino hasta en 5, 6 años. Ya. Eso partiendo del supuesto que no hago ningún otro consumo más que ese inicial de 48 ese inicial de 48 y que estás pagando el mínimo. Así es. ¿Por qué existe el mínimo? El mínimo existe para situaciones especiales. Imaginemos pierdo el trabajo. Entonces, si pierdo el trabajo y no quiero estar en mora, entonces sí voy a pagar el mínimo. Pero hay personas que se confunden, y lo más grave, que hay entidades que contribuyen a esa confusión. Sí, pues. No todas, porque yo tengo que reconocer que no son todas, pero algunas muy importantes que tienen más de 1 millón de tarjetas, inducen al error diciéndole al consumidor, pague el mínimo, sin relevar como se debe el problema que se puede generar. Entonces hay gente que se acostumbra pues a pagar un 48avo de su deuda y nunca la va a terminar de pagar, porque no es que solo consume ese mes, sino que al mes siguiente vuelve a hacer otro consumo y la deuda se vuelve eterna. Entonces por eso yo decía en algún momento, pago mínimo o deuda eterna. Sí. No es lo aconsejable acostumbrarse a pagar lo mínimo. Sí, no. Eso existe solamente para periodos de emergencia. Imaginémonos gastos escolares, imaginémonos pérdida de empleo. En ese momento, enfermedad, ese mes, solamente ese mes, excepcionalmente, o 2 meses tal vez, conviene pagar el mínimo, o incluso la cuota cero que voy a pasar a explicar en un momento, ¿no? Lo cierto es que también uno deja de pagar la comisión, probablemente, pero los intereses siguen corriendo, y como todos sabemos, cuando los intereses siguen corriendo, la deuda se hace más grande. Por lo tanto, cuando uno usa esa facilidad de forma, digamos, no pensada, muy seguida, entonces lo que está haciendo es que su deuda crezca más rápido.